Siempre es difícil dejar salir a un futbolista de un equipo donde lo ha sido todo. En España tenemos los casos de Cristiano Ronaldo y Messi, en Italia los de Totti y Del Piero, y en Inglaterra los de Gerrard y el que vendrá en unos días con Kevin De Bruyne. Pero últimamente no está en el foco mediático un equipo que sorprendió a Europa allá por el 2016, cuando ocurrió uno de esos milagros que no se vuelven a ver en el fútbol en prácticamente una vida. Y como no, os estoy hablando de aquel Leicester City de la 2015-2016. Hace unos días Jamie Vardy anunció que la próxima temporada dejaría los Foxes, el que era el último superviviente de aquel milagro. Y hoy no voy a hacer un vídeo en exclusiva de Vardy porque habrá miles en internet, sino que esta plataforma va a servir para honrar a todos aquellos héroes del milagro del Leicester y que es de ellos hoy en día. Dicho esto, no me demoro más y vamos a empezar este vídeo. Antes de empezar voy a hacer distintas secciones con los jugadores y aquí las tenéis. La primera trata sobre jugadores que siguen jugando al máximo nivel en Europa. Ahora lo veréis un poco porque es entre comillas. También están los que juegan en Arabia, los que están en divisiones inferiores, los que están retirados y un poco mezcla entre los que están teniendo sus primeros pinitos como entrenadores y los miembros de aquel cuerpo técnico. Dicho esto, comenzamos. Empezamos con los que siguen al máximo nivel y empezamos, como no, con la leyenda Jamie Vardy, clave aquel año con 24 goles en la Premier y yo diría el jugador más icónico de aquel equipo y de los Foxes en la historia en general. Desde entonces ha estado con el Leicester, donde ha metido más de 180 goles y dado 50 asistencias a sus espaldas. Y este año se va después de una carrera súper exitosa donde ha jugado Champions con un equipo que solo pagó 1 millón de libras por él desde el Fleetwood. Hay dos jugadores que comparten equipo, Schmeichel y Schlupp, que ambos están en el Celtic. El primero era una de las piezas claves de aquel Leicester, siendo el guardián de la portería, jugando los 38 partidos de aquella Premier. Estuvo 6 temporadas donde siguió siendo clave antes de ir a Niza, al Anderlecht y el Celtic, por el que ha fichado esta temporada y donde también es clave jugando más de 30 partidos. Schlupp no era tan clave en aquel Leicester, aunque jugó más de 20 partidos. Estuvo media temporada más antes de irse al Palace, donde empezó teniendo mucho protagonismo, aunque luego fue a menos antes de salir cedido al Leicester, donde ha tenido un papel residual. Hablando del Palace, allí juega Ben Chilwell. En esa época era un canterano que ni siquiera jugó en aquella Premier. Ben jugó de maravilla y ganando cada vez más protagonismo en aquel equipo, donde se volvió un fijo en el lateral izquierdo, incluso recibió la llamada de la selección inglesa y del Chelsea por los que fichó y donde ganó una Champions. Eso sí, las lesiones la han lastrado y una cesión al Palace para volver a relanzar su carrera no le está ayudando mucho. Solo ha jugado 9 partidos con el equipo de la Premier League. Y acabamos esta lista con un nombre que os sonará como es el de Kramaric, pero no con el Leicester. El croata jugó solo 2 partidos aquella temporada antes de irse al Hoffenheim, donde es una leyenda y con los que ha jugado la Champions. Cada temporada supera fácilmente los 10 goles, de hecho este año lleva 11. Vamos con los jugadores en Arabia y empezamos con el otro jugador icónico de aquel Leicester que sin duda N'Golo Kanté. El jugador francés jugó 37 partidos de aquella Premier, la mayoría como titular y sin unos datos locos por su posición de mediocentro defensivo, pero su juego fue clave para la consecución de la liga inglesa. Al año siguiente fue al Chelsea donde ganó la Premier, haciendo un back-to-back que no se veía desde Cantona en los años 90. Con los Blues también ganó la Champions y estuvo en total 7 temporadas antes de ir a Arabia, donde lleva ya 2 años en el Al-Ittihad. Otra estrella fue el argelino Riyad Mahrez, que por cierto llegó al Leicester cuando el club aún estaba en segunda división. El argelino hizo una temporada de 10 en aquella Premier con 17 goles y 11 asistencias, siendo uno de los máximos generadores junto a Jamie Vardy. Mahrez estuvo 2 años más con los Foxes antes de irse al Manchester City por una millonada.
Con los Blues ganó varias Premier League y la única Champions de los Citizens. Tras ese hito se fue a Arabia, al Al-Ahly, donde sus números no son espectaculares, pero sigue siendo un gran generador con más de 10 goles por temporada. Y acabamos con un jugador que no es tan conocido de aquel mágico Leicester, Gray. El jugador inglés llegaba en 2015 procedente del Birmingham y la verdad que no tuvo un papel relevante en aquella Premier, donde solo jugó 12 partidos para los Foxes, pero aún así ganó esa Premier igualmente. El año siguiente empezó a ganar más protagonismo, siendo cada vez más clave en el esquema de los Foxes, con los que estuvo 6 años. De hecho, en ese último año fue cedido al Bayer Leverkusen. Luego jugó 2 años en el Everton sin números espectaculares, pero que le valieron para ir al Al-Ettifaq, donde no está marcando la diferencia. Vamos al Barrow y empezamos con las divisiones inferiores y con Matty James, un jugador que llevaba desde 2012 en el Leicester y que ha jugado al menos un partido en cada temporada con los Foxes, excepto en aquella Premier de la 2015-2016. Matty jugaba partidos residuales y es por eso que se fue 2 veces cedido al Burnley, otra cesión en el Coventry antes de pasar al Bristol, donde en 3 años se hizo un jugador clave, pero el Wrexham de Deadpool y Rob McElhenney llamó para lograr hacer el 4º ascenso seguido, en este caso a Segunda División, y Matty James lo ha conseguido, ascendido a Segunda con el equipo galés. Y realmente esta lista ya estaría. El resto de jugadores que tenían ficha con el Leicester estaban cedidos a otros clubes. Aunque, ojo, quería nombrar a Liam Moore, que juega en la Southern Premier League División Central con el Spalding, la 7ª división inglesa, donde también juega el Harborough Town, el club que ha adquirido hace poco el canal de YouTube español La Media Inglesa. Por cierto, en el duelo del Spalding contra el Harborough, donde Moore estaba con el Spalding, ganó el Harborough Town 2-0. Lamentablemente ya tenemos muchos jugadores retirados de aquel Leicester. Empezamos con el segundo portero, el australiano Sparse, que no jugó minutos por el nivel de Schmeichel en portería. Su último año precisamente fue con el Leicester, eso sí, con una Premier bajo el brazo. Seguimos con el tunecino Benaloun, que jugó 4 partidos de aquella liga, y el tunecino después de aquella Premier estuvo 2 temporadas manteniendo ese rol residual antes de ir al Forest, donde sí jugó más minutos. Eso sí, con ellos no logró el ascenso a la Premier League, solo por 2 años. Fue allí donde se retiró, allá por el 2020. Seguimos con Amartey, que jugó 5 partidos de aquella Premier que ganó el Leicester. Luego empezó a ganar más protagonismo en una etapa marcada por las lesiones. Eso sí, estuvo 8 años antes de irse al Besiktas, donde solo jugó un año después de lesionarse de gravedad y no se sabe más de su carrera futbolística desde 2024, por lo que podemos considerar un jugador retirado. Vamos con el capitán, el jamaicano Morgan, un jugador que estuvo desde 2012 en el Leicester y que creó una buena línea defensiva junto a Hughes, del que ahora hablaremos. Estuvo hasta 2021, donde pudo levantar una FA Cup como retirada perfecta a una exitosa carrera con el conjunto de los Foxes. Vamos con el polaco Wasilewski, que solo jugó 4 partidos con los Foxes. El jugador fue clave en sus inicios con los Foxes allá por 2013, pero en 2017, con solo un partido jugado, decidió volver a su país, al Wisła Kraków, donde se retiró en 2020, siendo un jugador que al menos contaba con mucho más protagonismo en su tierra natal. Seguimos con Danny Simpson, lateral de aquel equipo mítico que tuvo mucho protagonismo jugando 30 partidos. Al año siguiente siguió siendo clave, pero luego con la llegada de más jugadores empezó a perder relevancia, hasta irse un año al Huddersfield y 2 al Bristol, donde se retiró en 2022, donde solo jugó 3 partidos en su último curso. Destacar que luego empezó su carrera como boxeador en 2024 ante Danny Annons, donde por cierto empató. Historia más que curiosa.
vamos con Mark Albrighton, que sorprendentemente nunca fue al Brighton and Hove Albion. Mark jugaba en el Leicester desde 2014 y en la 2015-2016 jugó los 38 partidos de aquella Premier League histórica. Siguió jugando partidos con los Foxes hasta 2024, es decir, hasta el año pasado cuando lograron el ascenso desde Championship a Premier. Eso sí, con una cesión de por medio al Albion, donde jugó bastante. Seguimos con otro jugador clave como Danny Drinkwater, que era un jugador que llevaba ya años en los Foxes, desde 2012. Danny fue clave con 35 de los 38 partidos de aquella Premier. En 2017 ficha por el Chelsea, pero ahí empieza su calvario de lesiones, donde apenas juega con los Blues. Llega de medio cesiones con el Villa o el Reading, donde apenas juega por las malditas lesiones. Y es en el Reading donde se retira en segunda hace 3 años. La verdad que su historia es una lástima. Seguimos con Nathan Dyer, jugador que llega cedido al Leicester desde el Southampton. ¿Y quién le diría que jugaría 12 partidos en un campeón de la Premier? Dyer jugó muchos años de su vida con el Swansea, donde de hecho jugó algunos partidos de aquella 2015-2016, donde se retiró por cierto en el año 2020. Y acabamos con uno de los puntas que acompañó a Jamie Vardy muchos partidos, como Leo Ulloa. El argentino llegó en 2014 después de ser la estrella del Brighton en segunda división. En la 2015-2016 jugó 29 partidos donde metió 6 goles, algunos claves de cara al título. Leo jugó 2 años más con un papel menor antes de recalar otra vez en el Brighton, también jugó en el Pachuca y 2 añitos en el Rayo en segunda división, donde se retiró en 2021 tras jugar 11 partidos con Iraola en el banquillo. Empezamos con la categoría de jugadores que ya están haciendo sus pinitos dentro del mundo de los banquillos. Empezamos con De Ligt, lateral belga, que no contó con mucho protagonismo en aquel Leicester, del cual salió a mitad de aquella temporada rumbo al Middlesbrough, antes de irse definitivamente en 2016 cuando fichó por el Aston Villa. Después de varios años volvió a su Bélgica natal con un pequeño paso por el Melbourne City australiano, antes de colgar las botas en el Royal Antwerp el año pasado. Ahora dirige al equipo sub-16 de este mismo conjunto. Seguimos con Hughes, jugador clave con 35 partidos en los Foxes, al que había llegado un año antes cedido. Hughes jugó 2 años más en aquel Leicester City, con cada vez menos protagonismo, colgando las botas en 2018. Unos años después, Hughes volvió al Leicester, en este caso para ser el loans manager, es decir, el que se fija en los talentos cedidos del Leicester y les ayuda en las nuevas etapas que están viviendo. Seguimos con Fuchs, uno de los fichajazos de aquel Leicester proveniente del Schalke 04 alemán, por lo que sus 32 partidos como central hacen muestra de lo importante que fue en aquel título. Tras dejar el Leicester en 2021, después de ganar la FA Cup, como Morgan, decide colgar las botas en Charlotte, donde ahora es entrenador asistente del conjunto de la MLS. Seguimos con Ilner, el cual llega desde el Nápoles, aunque a pesar de su cartel apenas juega 5 partidos. Pasa por clubes después como Besiktas e Istanbul Başakşehir, donde se retira en 2020 y ahora es el director técnico de un club de la Serie A, el Udinese. Y acabamos con el japonés Okazaki, delantero clave en el conjunto del Leicester campeón con 5 goles en 35 partidos. En Nippon jugó 3 temporadas, siendo la 2017-2018 la mejor con 6 goles. Okazaki jugó posteriormente en Málaga, donde ni llegó a debutar, Huesca, Cartagena y Sint-Truiden, donde se retiró en 2024. Ahora es asesor de un club que fundó en Mainz, cuando era jugador del principal conjunto de la ciudad, el Mainz 05, siendo este club el Basara Mainz, que está en las últimas divisiones del fútbol alemán. Y no podemos dejar esta lista sin hablar de los artífices de este proyecto, el cuerpo técnico, Claudio Ranieri y Shakespeare.
El italiano ya había entrenado al Valencia, al Atlético, al Chelsea o a la Roma e incluso a la Juventus, entre otros grandes clubes. Después de una mala experiencia en la selección griega, fichó por el Leicester después de un lío con su antiguo técnico en la pretemporada. Ranieri saca el máximo de los Foxes y el resto es historia, aunque pocos se acuerdan de aquella amarga segunda temporada donde un Leicester en Champions está a punto de descender y no hay más remedio que despedir a Claudio a falta de 13 jornadas para que concluyera aquella Premier. Pasó posteriormente por muchos clubes como el Nantes, el Fulham, el Watford, el Cagliari y la Roma, donde está ahora, y de hecho hace unos días fue con la plantilla a visitar el Vaticano tras la muerte del Papa, y ya ha anunciado que esta será su última temporada como técnico, donde de momento está a solo 2 puntos de poner un broche de oro a su carrera metiendo a la Roma nuevamente en la Champions. Y acabamos el vídeo con el segundo de Ranieri, Craig Shakespeare. El inglés llega como segundo técnico de Nigel Pearson, el anterior a Ranieri, aunque se mantiene con el italiano. Craig consigue la Premier y la verdad que es una historia muy bonita después de una carrera donde estuvo la mayoría de ocasiones en las divisiones más bajas del fútbol profesional inglés. Shakespeare fue quien sustituyó a Ranieri tras la destitución en 2017, logrando la salvación y llegar a los cuartos de la Champions League, pero un mal inicio en la 2017-2018 hizo que Shakespeare fuera destituido, pasando a ser asistente del Watford en la 2019-2020. Pero esta historia no acaba de una forma feliz, porque Craig falleció el 1 de agosto de 2024 tras detectarle un cáncer un año antes. Una verdadera lástima, ya que Craig apenas tenía 60 años. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Para quitarnos este mal trago te recomiendo darle a like, suscribirte y también darle a la campanita, porque los próximos vídeos seguro que están llenos de humor y de grandes hazañas del mundo del fútbol. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.